¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Finalmente, un cara a cara, Donald Trump y Joe Biden debaten por primera vez por la presidencia. Lo harán el jueves próximo, y hay mucha expectativa respecto a este encuentro. Francia se prepara no solamente para los Olímpicos, sino también para unas elecciones anticipadas en las que el presidente Macron se juega su futuro. La primera ministra Giorgia Meloni pule sus credenciales globales y califica como un éxito los resultados de la cumbre del G7. Tailandia aprueba el matrimonio igualitario y con ello se convierte en el primer país del sureste asiático en reconocer este derecho. Hoy me acompaña aquí en el estudio de Foro Global Alessandro Modiano, embajador de Italia en México. Hablaremos sobre la cumbre G7 y sobre la relación con nuestro país. Acompáñame la próxima media hora. Esto es Foro Global. Ya con los temas de la noche. Las encuestas no se mueven ni se han movido prácticamente en los últimos 4 meses. Donald Trump y Joe Biden están prácticamente empatados en la contienda por la Casa Blanca. Por ello, hay muchísima expectativa en torno al primero de los dos encuentros, a los dos debates presidenciales entre Trump y Biden. Este jueves en Atlanta, Georgia, se realiza el primero de ellos para confrontar sus propuestas y buscar el voto, especialmente el de las personas que están indecisas, que no saben por quién votar todavía. La información es de mi compañero Valentín Cataldo. Con menos de un punto de diferencia en el promedio de las encuestas, llegan Joe Biden, virtual candidato demócrata, y Donald Trump, virtual candidato republicano, al primer debate del proceso electoral 2024. Este encuentro ocurre en un momento en el que ambas campañas parecen estar enfocadas en resaltar lo más perjudicial del contrincante. Por un lado, los republicanos han hecho énfasis en la edad de Biden, quien en diciembre cumple 82 años, y han subrayado los errores que ha cometido en la campaña, asegurando que ya no tiene las capacidades para seguir al frente de Washington. Por otro lado, los demócratas han gastado millones de dólares en anuncios que resaltan a Trump como un criminal convicto que solo piensa en sí mismo. Recordemos que este encuentro ocurre previo a que Donald Trump reciba sentencia por el caso del dinero silencioso y antes de las convenciones de ambos partidos. Lo que es una realidad es que este debate podría ayudar a 20% de los electores registrados a decidir por qué candidatos se inclinan, ya que según la agencia de noticias Reuters, siguen sin saber por quién van a votar el próximo 5 de noviembre. El debate de este jueves se llevará a cabo en Atlanta, Georgia. Tendrá una duración de 90 minutos. Está organizado por la cadena de noticias CNN y los encargados de moderarlo serán 2 de sus periodistas políticos, Jake Tapper y Dana Bash. Las campañas han estado de acuerdo en las reglas. Los micrófonos se silenciarán durante todo el debate, excepto cuando a uno de los candidatos le toque hablar. No podrán llevar carteles ni notas preescritas. Sin embargo, recibirán una pluma, un bloc de papel y una botella de agua. Algunos aspectos del debate que se han dado a conocer es que no habrá audiencia en el estudio y se ha dicho que los moderadores utilizarán todas las herramientas a su disposición para hacer cumplir el tiempo y garantizar una discusión civilizada. Valentín Cataldo, Noticias N+. De las elecciones de Estados Unidos nos vamos a otras, a las de Francia, porque ya se alista tanto para los Juegos Olímpicos como para las próximas elecciones que se realizarán el 30 de junio, cuando se dará la primera vuelta, está para elegir una nueva Asamblea Nacional, y el próximo 7 de julio la segunda vuelta. Es una apuesta muy arriesgada para el presidente Macron, quien al adelantar las elecciones está buscando frenar el avance de la ultraderecha. El siguiente trabajo es de la corresponsal Yolanda Fernández desde España. La arriesgada maniobra de adelantar las elecciones legislativas en Francia para frenar el avance de la extrema derecha podría salirle caro al presidente Emmanuel Macron. La precipitación del anuncio y una campaña electoral express tomó con el pie cambiado a todos los partidos, incluido el que lidera el propio jefe del Estado. Cambió el escenario político y dejó una incógnita por despejar el 7 de julio, si se equivocó en su decisión. El presidente Macron probablemente tiene en la cabeza varias cuestiones. Una, que la necesidad de convocar elecciones legislativas iba a llegar probablemente en el otoño, que es mejor tomar la iniciativa, pillar desprevenidos a la oposición y llevar las riendas. Y sobre todo, pinchar el globo que se estaba generando a raíz de las europeas,
del crecimiento de la alternativa de reagrupamiento nacional de Marine Le Pen. De momento, el adelanto reforzó a la izquierda con la unión de todas las fuerzas en el nuevo Frente Nacional y también a la formación de Marine Le Pen tras la crisis abierta en el seno de los republicanos, el centro-derecha. Los ultras de reagrupamiento nacional, aunque sin la mayoría absoluta, se colocarían, según los sondeos, como el primer grupo de la Cámara de Diputados con 200 de los 577 asientos. Nunca han tocado poder, que son esa alternativa blanca y a la vez pues que están esforzándose en ampliar ese discurso, en llevarlo con menos aristas. Un terremoto político que saltó incluso al terreno deportivo. El futbolista Kylian Mbappé y otras figuras del deporte irrumpieron en la campaña para alertar sobre el aumento de los extremos y pedir a los jóvenes que acudan a votar. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Todo en medio de una sociedad polarizada con centenares de miles de personas que se manifestaron por todo el país contra la extrema derecha. Pero la crisis política abierta en Francia le pasa factura sobre todo a Emmanuel Macron, cuya foto ha desaparecido de los carteles electorales. Su figura sufre un desgaste evidente y aparecer junto a los candidatos podría perjudicarlos. En realidad, casi nadie está comprendiendo la jugada de Macron dentro de su propio partido. Se abre un panorama incierto, con una Cámara dividida en dos bloques según las encuestas, que podría acabar en un gobierno de cohabitación con un primer ministro de signo distinto, el nuevo rostro de la extrema derecha, Jordan Bardella, el abanderado de Marine Le Pen de tan solo 28 años, con pasado humilde y raíces migrantes. Y todo a 3 semanas de que arranquen los Juegos Olímpicos con el complicado reto de su seguridad. El compromiso de todos es no interferir en su desarrollo. De momento, lo que sí se aplaza sin fecha es el gran chapuzón previsto en el río Sena con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el propio presidente Macron nadando juntos. No parece que la salubridad del agua lo permita y tampoco que haya muchas ganas de bañarse. En España, Yolanda Fernández, Noticias N+. Gracias a Yolanda por este reporte. Y es que en efecto estas elecciones son cruciales para el futuro del gobierno del presidente Macron. Y miren, más de 49 millones, casi 50 millones de electores franceses irán a las urnas los próximos 30 de junio y el 7 de julio. Esto para decidir la composición de la nueva Asamblea Nacional, así como el color del próximo gobierno. El presidente Macron decidió adelantar las elecciones, ya que la legislatura finalizaba realmente hasta 2027. Pero miren, ¿qué y cómo se elige? Son de entrada 577 diputadas y diputados que están convocados, digamos, a una elección. El Senado, la Cámara Alta, no será afectada por este anticipado llamado a voto. Es un voto directo. La gente acude a votar directamente por el legislador o la legisladora que quiere que les representen y tienen 2 elecciones, la primera el 30 de junio, como les decía, la otra, la segunda vuelta, el 7 de junio. A esa segunda vuelta llegan los candidatos, las candidatas que obtienen por lo menos un 12.5% de los votos. Hay 3 grupos en batalla. Primero, por supuesto, está el grupo del presidente Macron con los partidos Modem y Horizonte, que son los que han hecho alianza, la alianza oficialista que busca retener la mayoría para seguir gobernando. Está la alianza opositora, la más fuerte, la de ultraderecha, encabezada por Marine Le Pen, y su llamada Agrupación Nacional, antes Frente Nacional, que ubica también a los republicanos, y esta es la alianza de ultraderecha. Hay una tercera fuerza que es el Nuevo Frente Popular, una alianza de partidos de izquierda, pero realmente la disputa está entre estos 2 grupos, entre Macron y entre Le Pen. ¿Qué es lo que puede ocurrir después de estas elecciones? Es que se forme un nuevo gobierno en donde haya un próximo primero ministro y que se presente este tipo de fenómeno, como le llaman en Francia, de cohabitación, es decir, que el presidente
presidente sea un partido y el primer ministro de otro, que es lo que no quiere Macron. Hoy en día, Gabriel Attal es el primer ministro que acompaña al oficialismo, es el primer ministro del presidente Macron, pero si avanza a la derecha, muy posiblemente Jordan Bardella, un millennial de 28 años, podría ser el próximo primer ministro de Francia. Así las cosas allá. Vamos ahora a otros asuntos, y es que nos quedamos en Italia porque allá se realizó la sede de la cumbre del Grupo de los Siete, o el G7, un cónclave, una reunión que reúne a los líderes de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, las otrora más grandes economías del mundo. Y de este encuentro, la primera ministra Giorgia Meloni salió fortalecida como una lideresa a nivel global, esto al conseguir un sólido respaldo del grupo a una posición en común frente a la guerra en Ucrania y también otra respecto al conflicto del Medio Oriente. Desde Roma tenemos el reporte de Valentina Larraqui. La cumbre del G7, presidida por Italia, finalizó con un documento aprobado por los diferentes líderes sobre los temas que estaban sobre la mesa. Según la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, se trató de un éxito innegable. Prueba de ello, que el documento final fuera aprobado un día antes del cierre de la reunión. Diciamo, il risultato principale è stata la posizione unificata rispetto all'adozione di politiche sugli asset russi per finanziare la risposta ucraina dal punto di vista militare. Questo è stato sicuramente l'elemento centrale di questa discussione. El G7 aprobó de hecho un préstamo de $50.000 millones que se financiarán con los activos rusos bloqueados en el extranjero. Confermare il nostro sostegno all'Ucraina per il tempo che sarà necessario rimane anche la conditio sine qua non per avviare qualsiasi iniziativa diplomatica per la soluzione della crisi. Del G7 también salió una posición común sobre el conflicto en Medio Oriente, en la que se reitera el derecho de los israelíes y de los palestinos a vivir en paz en dos estados. La jefa del gobierno italiano llegó al G7 tras obtener un claro éxito en las elecciones europeas, contrariamente a líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o el canciller alemán Olaf Scholz, lo que hizo que presidiera la cumbre de los países más industrializados del mundo con un liderazgo y una credibilidad internacional consolidados. E lo ha fatto in un momento, diciamo così, di massima forza personale, uscita vincente dalle elezioni europee, con una coalizione che si è addirittura rafforzata, è il leader di governo in questo momento in Europa più stabile, che può contare sul maggior sostegno dal punto di vista popolare dell'opinione pubblica nel suo paese. Questo ha determinato alcuni nervosismi, soprattutto da parte di leader che invece sono stati indeboliti dalle elezioni europee, come Macron e Scholz. In generale, soprattutto nel rapporto con Biden, nel rapporto con Modi, quindi con attori non europei ma primari per l'ordine mondiale, Meloni ha dimostrato una grande solidità. Lo stesso si può dire col Giappone. Tras casi 2 años en el gobierno, Giorgia Meloni se ha estado imponiendo en Europa y en el escenario internacional como un caso politico peculiar. Sì, Giorgia Meloni ha adottato una sorta di doppio registro, un registro più conservatore, più identitario in Italia e nelle questioni, diciamo, etiche, le questioni dell'immigrazione, mentre invece ha un processo di maturazione, di europeizzazione, potremmo dire, per quanto concerne in particolare l'economia, la politica economica, la finanza pubblica, l'attuazione dei programmi europei e la politica estera. Quindi da questo punto di vista Meloni è un esperimento particolare nel panorama europeo, perché è un partito di destra nazionalista che nasceva euroscettico, che oggi invece riesce a governare tenendo insieme la sua parte originaria, soprattutto svolta sul versante interno, con invece diciamo un'adesione ai vincoli alle istituzioni sovranazionali. Los observadores estiman que se podrá empezar a medir el real peso específico de Giorgia Meloni en la Unión Europea salida de las nuevas elecciones a partir del Consejo Extraordinario Europeo del próximo 27 y 28 de junio. Otros momentos claves serán las elecciones francesas, los nombramientos de los diferentes comisarios europeos y la confirmación del candidato a la presidencia de la Comisión Europea después del verano. En Roma, Valentina Larraqui, Noticias N+.
Cambiamos de asuntos. Tailandia se acaba de convertir esta semana en el tercer país asiático en reconocer el matrimonio igualitario y el primero del sudeste asiático. Esto fue después de que el Congreso tailandés aprobara el matrimonio para parejas del mismo sexo. Hasta ahora, solo Nepal, Taiwán reconocen este derecho y ahora con la aprobación tailandesa se espera un efecto dominó en el continente y que más países lo reconozcan. La información es de mi compañera Lorena Robles. Tailandia se convertirá en el tercer país de Asia en permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta histórica decisión marca un progreso importante en los derechos LGBTIQ+, en una región donde la discriminación y la falta de reconocimiento legal siguen vigentes. Luego de que hace unos meses la Cámara de Representantes aprobara la iniciativa, el Senado pasó la ley este 17 de junio con 130 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones, y entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Se espera que ocurra antes de que acabe el año. Con esta decisión, Tailandia se unirá a Taiwán y Nepal como los únicos países de la región que han legalizado estas uniones. Esta medida no solo implica un cambio legal, sino también un avance hacia la igualdad de derechos. A partir de ahora, las parejas de la comunidad LGBTIQ+ en Tailandia tendrán derecho a la adopción conjunta, acceso a beneficios fiscales y de seguridad social, así como al reconocimiento legal a la herencia, algo que hasta el momento solo tenían las parejas heterosexuales. La noticia no solo representa una victoria para los derechos humanos de los tailandeses, sino que también establece un precedente alentador para la región. Lorena Robles, Noticias NM+. Gran avance en Tailandia, entonces, en este tema de reconocer que el amor es amor. Veremos qué ocurre en los países de la zona y además, sobre todo en este mes, el mes del orgullo. Vamos a una pausa y al regresar me acompaña aquí en el estudio el embajador de Italia en México, el señor Alessandro Modiano. Vamos a platicar sobre la cumbre del G7, pero también sobre los 150 años de la relación bilateral entre Italia y México. Ya volvemos, esto es Foro Global. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Estoy muy contento esta noche porque me acompaña en el estudio Alessandro Modiano. Él es el embajador de Italia en México, un diplomático de peso pesado, diría yo, embajador. Has tenido muchas responsabilidades en América Latina, en Argentina, en Chile, en el continente africano. Ha sido también representante de su país en Sudáfrica y en Cairo, en Egipto. Y ha sido también el encargado de los temas de cambio climático para la Secretaría de Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Bienvenido a México, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Además, con las cartas credenciales recién presentadas al presidente López Obrador. ¿Cómo viste este año, digamos, sobre todo para Italia, que se cumplen 150 años en la relación con México, embajador? ¿Cómo ves el futuro de la relación ahora con este cambio electoral que te ha tocado ver en nuestro país, el triunfo de Claudia Sheinbaum? Bueno, la verdad que los 150 años, a pesar de ser un número muy grande, pero efectivamente da la sensación de lo que es una amistad muy profunda y muy antigua, y es una relación muy buena bajo todos los perfiles, pero claro, un embajador cuando está en un país siempre tiene que mejorar, entonces yo estoy tratando de fortalecer las relaciones en diferentes sectores, pero sí, los 150 años representan simbólicamente una etapa muy importante. Ahí te escuchaba en una sesión a la que acudiste al Senado de la República decir que para Italia el comercio con México es fundamental y también para México que somos ya el primer mercado en América Latina de las exportaciones italianas. Eso es impresionante porque desde el 2022, son solamente 2 años, ni siquiera 2 años, México se convirtió en el primer destino de los productos italianos en todo el contexto latinoamericano, o sea, más que Brasil, más que Argentina, que son países con los cuales tenemos tradicionalmente una relación muy fuerte. Entonces, eso sí da la dimensión de lo que es el comercio entre Italia y México. Ahora, hay un asunto pendiente todavía, que es el acuerdo económico y político que hay con la Unión Europea, donde está nuestro comercio bilateral. ¿Le ves futuro pronto a una ratificación?
Tuvimos algunas dificultades en las discusiones sobre algunos sectores. Yo creo que sigo pensando que es un acuerdo muy ventajoso para ambas partes y yo estoy bastante optimista que con el nuevo gobierno quizá podremos avanzar en este proceso que, repito, yo creo que verdaderamente vale la pena finalizarlo. Te escuchaba también decir que hay ya el doble de la presencia italiana en México, la comunidad de jóvenes que vienen a pasar algún tiempo aquí, a estudiar, a trabajar. ¿También es lo mismo los mexicanos en Italia? No hay un flujo muy grande de mexicanos a Italia, se está incrementando, estamos intentando también de incrementar los estudiantes mexicanos que puedan ir a estudiar en las diferentes universidades italianas. Pero sí es un flujo que yo creo que se va a incrementar porque hay efectivamente algunas razones muy claras de interés común. Entonces, yo creo que estamos intentando de crear también adentro de la Embajada de Italia una oficina para efectivamente ayudar en los procesos también de visa y todo, porque no es simple, no es simple entrar a Europa con el tema de Schengen, etcétera, con las visas, pero yo estoy bastante optimista que sí ese flujo se va a intensificar. Los italianos que vienen acá en estos años son por motivos turísticos, o sea, de trabajar en el sector turístico, pero también y por motivos culturales. Ciudad de México se convirtió en un centro muy importante, por ejemplo, en tema de arquitectura, de arte contemporáneo, entonces ahí sí el interés está subiendo mucho. Oye, embajador, vamos a hablar de un tema reciente global, la visita de varios líderes de Estado de la cumbre del G7. Italia fue la anfitriona, la primera ministra Giorgia Meloni recibió ya lo mismo al presidente Biden, que incluso también algunos líderes del sur global, al presidente Lula de Brasil, incluso el Papa, que el Papa se había resistido a participar en estos encuentros y aceptó la invitación de la primera ministra. En primer lugar, Italia se convierte en un actor global, diría yo, desde los ojos están puestos con este encuentro. Bueno, el G7 es un ejercicio, bueno, cada año hay una presidencia, hay una sucesión que es muy, digamos, aritmética, pero yo creo que en este año era muy importante marcar algunos puntos de la agenda del G7 que son puntos para nosotros muy importantes. El tema de Ucrania, que para nosotros es un tema que tiene una prioridad absoluta, no solamente para defender un país que ha sido agredido por Rusia, entonces estamos defendiendo una población que está bajo una presión terrible, pero al mismo tiempo yo creo que estamos defendiendo un sistema internacional de reglas, que para nosotros es importantísimo hacerlo, porque estamos enviando un mensaje muy fuerte. Este es un límite que no tenemos nunca que superar. Tuvimos digamos, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de un sistema multilateral justamente para evitar crisis como la que están pasando en este momento. Entonces era muy importante confirmar el apoyo fuerte que los países de G7 están dando a Ucrania y que sí va a seguir en los próximos años hasta que sea necesario. Pero también había así, la idea del G7 siempre es hacer sesiones entre los miembros y después dedicar una sesión que se llama de outreach con algunos países invitados que cada año efectivamente cambian, no siempre son los mismos. Este año, por ejemplo, era muy importante invitar a Brasil, que tiene la presidencia del G20, y la idea es de seguir cooperando entre los dos foros, porque es muy importante. El G7, el esfuerzo que la presidencia italiana está haciendo es que no sea un foro donde hay solamente, digamos, los países occidentales, pero sí es un foro que quiere cooperar, que quiere dialogar con los otros foros, en particular con el Global South, que es un interlocutor absolutamente indispensable. Entonces yo creo que los resultados han sido bastante exitosos. Tuvimos la oportunidad también de enfrentar algunos temas muy delicados, pero de forma coordinada, entonces estamos muy satisfechos. Ucrania ha sido un tema toral, fundamental para la primera ministra Meloni. Ella estuvo en Kiev recientemente también, ha querido, digamos, defender el tema de los derechos humanos y la democracia en Ucrania frente a esta agresión rusa, y ella ha logrado también articular, se está convirtiendo en una especie de lideresa europea, ¿no? Está muy fortalecida además después de los resultados parlamentarios. Salió muy fuerte de un resultado electoral que en cambio en otros países europeos ha sido un poquito más complicado, y eso yo creo que es muy importante porque efectivamente ella adoptó una posición muy fuerte en temas de defensa de Ucrania, muy, digamos, atlántico, o sea, que confirmó 100% la colocación de Italia en este conjunto de países,
Y yo creo que eso era muy importante. Entonces yo creo que ella está, digamos, en particular cuando hablamos de política exterior, Italia tiene un rumbo muy preciso en este momento y a pesar de discusiones que hay en todos los países, pero sí ella yo creo que está adoptando una posición muy firme, lo que es muy apreciada por los otros miembros del G7, porque sí era necesario que la presidencia, iba en una dirección muy clara y eso fue exactamente lo que pasó. Ha habido un pragmatismo, ¿no? Porque ella empezó tal vez siendo un poco euroescéptica y ahora ha abrazado las credenciales europeas de una manera muy fuerte, pero sigue habiendo algunas diferencias con Francia, el tema del aborto, por ejemplo. Sí, eso es un tema delicado. Obviamente están adentro de o sea, ahí hay, cuando yo me ocupé mucho de G7 y bueno, el encontrar el acuerdo en todas las palabras de un comunicado que es de 36 páginas no siempre es fácil, claro. Pero todo lo que es los derechos bajo este punto de vista están ahí adentro. El tema del aborto es un tema que nosotros en Italia tenemos una ley que protege ese derecho, entonces, y tenemos que tomar en cuenta que también en Italia hay una iglesia que es muy fuerte, tiene una influencia, pero repito, no hay una discusión sobre estos derechos. Quizás hay algunas nuances que hay que tomar en cuenta pero no amenazan absolutamente el derecho. Me gusta terminar con preguntas personales. Sé que has estado ya empezando a viajar por México, Guanajuato me parece, y también Vallarta, que fuiste a recibir un barco, el Américo Vespucio. Hasta ahorita, ¿tu lugar favorito del país? Bueno, Guanajuato y San Miguel de Allende efectivamente es un lugar fantástico. Puerto Vallarta también. Lo que sí me gustaría hacer, México es un mundo en realidad. Me gustaría identificar algunos lugares donde los italianos pueden ir de vacaciones sin que sea solamente la playa, Cancún, etcétera, porque sigo pensando que este es un país que tiene un patrimonio cultural, arqueológico tan grande que hay que combinar las dos cosas, o sea, vacaciones típicas que a los italianos les gustan mucho, pero también con lo que es la cultura y la parte arqueológica. Debo decir que Ciudad de México es una ciudad que ofrece muchísimo y entonces hasta este momento, son solamente 5 meses que estoy acá, pero lo estoy disfrutando mucho. Embajador Astoita, me chismearon que tu pizza favorita es la pizza de taco al pastor. En tema de pizza la discusión es siempre muy fuerte, pero yo sigo pensando que la pizza es una comida internacional y además que es muy fácil hacerla, pero después, claro, hay diferencias, o sea, pero acá en Ciudad de México hay algunos lugares donde se puede comer una pizza absolutamente buena y entonces para mí es suficiente. Me recomiendas luego esos lugares, embajador. Te agradezco mucho la visita a Foro Global. Esta es tu casa, bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias también sobre todo a ustedes por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano, nos vemos el próximo domingo, que tengan una gran semana.